Hola jóvenes, espero que estén súper bien. Hoy vamos a trabajar en la estrategia de análisis y por ende en el análisis de la investigación cuantitativa. Recuerden, tal y como lo hablamos en semanas anteriores, que la estrategia de análisis es parte del tratamiento de la información. En el tratamiento de la información, nosotros debemos exponer, que es uno de los apartados de marco metodológico, cómo vamos a realizar el análisis de los datos cuantitativos, tanto en la estructura de los capítulos como el tipo de figuras que voy a usar para resumir la información y también los programas y la estrategia de análisis. ¿Qué es un dato cuantitativo? O sea, si vamos a hablar de análisis cuantitativo, ¿qué es un dato cuantitativo? Bueno, son la información que puede ser cuantificada y que se puede utilizar para realizar cálculos matemáticos y análisis estadístico. Cuando hablamos de su análisis, hablamos de un examen detallado de esa variable particular que estamos estudiando o variables para conocer sus características o cualidades, es decir, sus indicadores, y lo vamos a realizar separando primero por indicadores, ¿verdad? O separando por partes, y luego hacemos un análisis como tal. El análisis se realiza obviamente tomando en cuenta los niveles de medición que hemos establecido desde el principio en nuestras definiciones de operacionales de variables y también mediante estadística, la cual puede ser descriptiva o inferencial, ¿verdad? Para las investigaciones tanto descriptivas como correlacionales. Básicamente, cuando hablamos de la estrategia de análisis en el tratamiento de datos cuantitativos, hablamos de que primero tenemos que codificar los resultados, que eso es lo que hablábamos semanas anteriores. Cuando hablábamos de la recolección de la información, tenemos que codificar los resultados, las respuestas y preparar los datos para el programa seleccionado. Por ejemplo, el SPSS, que es el que normalmente utilizamos, tenemos que pasar todos los datos a números. Entonces, no podemos decir, o sea, en los datos no puede venir hombre, mujer, dependiendo de los datos o de las personas de la muestra, sino que tiene que venir uno, dos, tiene que venir en una codificación numérica. Además, el análisis de datos cuantitativos normalmente siempre va a haber un análisis descriptivo, es decir, donde nosotros informamos de cuáles son esos cálculos de la escala, o en el caso del SPSS se habla del cálculo de la variable, donde decimos cuánto se sacó esa persona en puntaje en el inventario que realizó, por ejemplo, de escala de Likert. Y mencionamos la distribución de frecuencias, es decir, el conjunto de puntuaciones de una variable ordenado en sus respectivas categorías, vea, alta, media, baja, dependiendo de cómo ustedes lo hayan nombrado. También sacamos medidas de tendencia central en las que podemos ver, por ejemplo, el promedio ¿verdad? Que saca la, la población, la muestra, también la moda, o sea, con qué frecuencia hay una alta puntuación en específico. También podemos ver medidas de variabilidad, o sea, el rango, por ejemplo, cuál es el mínimo y cuál es el máximo de puntaje. No sé, por ejemplo, si el puntaje va de 17,84 y el rango de nuestra muestra indica de 60 a 81, podríamos hablar que hay una tendencia hacia puntuaciones altas, por ejemplo, de acuerdo con el rango. Y la desviación estándar y la varianza, que vamos a ver que una va de la mano de la otra, la varianza básicamente la desviación estándar al cuadrado, en realidad lo que nos dicen esos datos es que tan disperso están los datos en relación con el promedio. Se usa solo para escalas y normalmente entre más bajas estén estos desviación estándar o la varianza, pues más parecido va a ser al promedio. No hay datos tan dispersos, tan diferentes. Eso para el análisis descriptivo, pero también podemos hacer análisis inferencial, sobre todo paramétrico, que este sirve para estimar parámetros y probar hipótesis. Obviamente los correlacionales tienen que hacer un análisis inferencial paramétrico, ¿verdad? Sobre todo el coeficiente de Pearson, que es lo que me hace entender si hay correlación y si esta correlación es alta, baja y si es significativa, ¿verdad? Entre dos escalas diferentes.
Pero también yo puedo aplicar una prueba de T o T Student o una prueba de ANOVA. ¿Qué es eso? Bueno, si yo, por ejemplo, quiero ver mi escala y compararlo entre personas que permanecieron en el programa académico y personas que interrumpieron estudios, o sea, en dos categorías diferentes, yo puedo aplicar un test student y, por ejemplo, decir que las personas que permanecieron en su proyecto académico tienen significativamente un promedio mayor en resiliencia, por ejemplo. Eso se puede hacer con la prueba de test o también se puede comparar géneros. No sé, que el género masculino, voy a decir un estereotipo, pero tenga en promedio una tendencia significativa, no sé, hacia una personalidad realista, una personalidad vocacional realista, por ejemplo. Eso se puede hacer con esa prueba teniendo una escala y obviamente esta diferencia, por ejemplo, de sexo. También se puede hacer la ANOVA de un factor, que esta prueba es muy interesante, sobre todo si yo quiero comparar una escala que yo tengo en relación, no sé, a carreras o en relación a sedes o a colegios. Entonces yo puedo decir, bueno, es que tienen mayores competencias de empleabilidad las personas de tal sede en relación con su promedio a las personas de tal otra sede. Hay una diferencia significativa. Esas pruebas nos ayudan a ver eso. Entonces, cuando es más de dos factores, ¿verdad? Medio cualitativos, de carreras, de colegios, ¿verdad? Yo puedo hacer la de factor, pero si son solo dos, entonces uso la prueba de estudio. El cómo sacar estas pruebas a nivel de SPSS. Ahí yo me di el atrevimiento, con permiso del profesor, de subirles una presentación que viene con las instrucciones de cómo usar el SPSS. Eso es autoría de José. Entonces, por favor, utilícenla para ir probando, sobre todo para las asignaciones que tenemos más adelante. Luego de yo codificar, meterlo en el programa, sacar las estadísticas descriptivas e inferenciales, yo tengo que hacer un análisis profesional y teórico, no se puede quedar ahí. Yo no puedo solo decir que hay una baja comunicación, tengo que explicar desde mi posición como profesional en orientación qué significa eso y argumentarlo con teoría, ¿no? Ahora, compañeros y compañeras, esto es un ejemplo de cómo redactar el tratamiento de la información. Ve que yo menciono que voy a usar tablas y figuras, menciono las pruebas que estoy usando. eh, También debería de mencionar ahí la estructura de mi análisis, ¿verdad? Y cómo voy a tratar los datos. Hablando de análisis, como lo vieron ahorita, es obviamente al describir la estrategia de análisis, pues estamos hablando de cómo hacer el análisis. ¿Cuál es el proceso? Bueno, muy, muy básico. Yo tengo que hacer una descripción de datos y un análisis profesional argumentado con teoría. Entonces vean, por ejemplo, esta es una estructura básica. Se denota en la muestra, ¿verdad? No, aquí no hablamos de personas participantes, hablamos de muestras en referencia con tal variable que tanto porcentaje tiene un nivel alto, de acuerdo a cuáles indicadores, ¿verdad? Y podemos representar la información con figuras, o sea, gráficos, básicamente, pero en APA lo llamamos figuras, en contraposición de lo cualitativo, que las figuras son esquemas, por ejemplo, nosotros usamos gráficos en lo cuantitativo, pero también podríamos usar tablas. Entonces vean aquí un ejemplo real de una investigación real donde habla de porcentajes, incluso viene un gráfico, ¿no? Que me dice, bueno, en promedio la gestión administrativa, que esa es una de las variables, fue de tanto, el de desempeño de clase fue de tanto, y me dice la distribución de frecuencias, ven, por ejemplo, el 8% de los cursos alcanzan un desempeño bajo, el 14% un desempeño medio y el 79% un desempeño alto. Esa es la distribución de frecuencias, por ejemplo. Y ahí se puede mostrar por indicador en los gráficos. Eso es un ejemplo. Ahora, esto es la descripción de los datos, pero yo tengo que pensar en el análisis, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar que en referencia a una variable, un indicador, se denota que la muestra y dar un análisis profesional desde la disciplina de orientación y poder argumentarse con un autor teórico.
Vean aquí un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes, me voy a devolver 2 segundos. Si ustedes ven el gráfico, cuando hablan de comunicación es como a las más vajillas. Entonces, en el análisis dice, al existir oportunidades de mejora en la comunicación y trabajar en ellas, la institución estaría garantizando la mejora del aprendizaje activo. Ya, ok, eso es un análisis profesional, ¿verdad? De orientación. Y se argumenta con un teórico, ya que, según Hincapié, Ramos y Chirino, este enfoque se centra en que el aprendizaje solo se da en medio de la interacción social. Hay una cita parafraseada. Y después venimos a hablar otra vez de ese análisis profesional. Por tanto, si esta interacción tiene problemas o dificultad de comunicación, va a ser muy difícil que la persona estudiante pueda ser consciente de su avance y por tanto puede ser una construcción personal del aprendizaje. ¿Ven? Ahí ya vimos unos datos en la parte descriptiva y ahora tenemos que analizarlo. No se pueden quedar los datos ahí solitos. Tenemos que contextualizarlo a la población y a la teoría. Estos jóvenes son posibles estructuras. Normalmente lo cuantitativo, hablamos solo de análisis de resultados y hacemos una descripción y análisis de, digamos, si fuera una investigación descriptiva del indicador 1, lo mismo del indicador 2, lo mismo del indicador 3 y por último hacemos un capítulo de análisis general donde se describen los datos de la escala en general y otras pruebas paramétricas que podemos usar, digamos, si queremos comparar de mi escala entre género, entre instituciones, entre carreras, ¿verdad? Y se analiza ya la variable completa con la argumentación profesional y teórica, ¿verdad? Normalmente hay gente que primero escribe todos los datos y después lo analiza, pero también ustedes podrían hacerlo combinado. Describen unos datos y lo van analizando, describen otros datos y lo van analizando. En el caso de los correlacionales, pues la única diferencia es que en lugar de hablar de indicadores, hablamos la descripción del análisis de la variable 1 y ahí sí, en el cuerpo de ese capítulo, entonces se describen los datos de los indicadores de esa variable 1 y obviamente se analizan con argumentación profesional y teórica. Lo mismo hacemos con la variable 2 y en el análisis general se describen los datos de Pearson, súper importante, aquí describimos si hay correlación o no, perdón, y otras pruebas paramétricas si se quieren hacer para poder analizar con su argumentación profesional y teórica las posibles relaciones entre las variables. Eso es básicamente lo que hacemos en el análisis. Bien, jóvenes, sigamos trabajando, por favor, vayan revisando el SPSS, vayan refrescando conocimientos, cualquier cosa, aquí estoy.